Si tienes una Biblia hoy, te invito a ir a Primera de Pedro conmigo. Si no sabes dónde está, ve al final de la Biblia y empieza a pasar hacia atrás y vas a encontrar rápidamente Primera de Pedro. Si eres nuevo a la Biblia, Pedro es el mismo hombre que era un pescador, creció en una pequeña ciudad llamada Galilea y fue cambiado por Jesús. Él se convirtió en un líder en la iglesia y está escribiendo una carta a los cristianos que han sido esparcidos por lo que hoy es la moderna Turquía, y nos está enseñando varios temas importantes con respecto al discipulado cristiano. Y uno de esos temas sobre las semanas pasadas, en las semanas pasadas nos habló acerca de las buenas noticias, en la esperanza viva que tenemos en Jesucristo, y nos hizo un llamado a la santidad. También nos enseñó acerca de nuestra identidad y cómo debemos amarnos los unos a los otros. Pero ahora el foco en la carta, en esa sección central, es acerca de cómo debemos relacionarnos con el mundo. Entonces empezamos en el capítulo 2, versículo 11, y vamos a pasar hasta al versículo 17. Pedro escribe: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, decimos con el salmista: tu palabra son nuestro deleite, son nuestros consejeros. Nos regocijamos en tu palabra y oramos que nos aconsejes, nos des instrucción a través de tu palabra al tratar de ser buenos siervos de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esto es un buen texto para estos tiempos, ¿no? Es acerca de cómo debemos vivir honradamente y misionalmente en una sociedad que puede ser hostil, deshonrada e injusta hacia los cristianos. Y la pregunta es: ¿cómo podemos honrar a todas las personas que han sido creadas en la imagen de Dios? ¿Cómo podemos desplegar las buenas nuevas con buenas obras? ¿Cómo podemos honrar a aquellos que están en liderazgo, aunque no nos guste su carácter o sus políticas? Y Pedro no nos dice simplemente retírate del mundo. Tampoco nos dice lucha contra el mundo pagano. Más bien les dice que vivan honradamente, irreprochablemente en ese mundo. Pudiéramos llamar esta sección evangelismo de vida, o cómo la conducta irreprochable es vital para el testimonio cristiano. Nuestra conducta es la manera como vivimos el evangelio y le da credibilidad a nuestra presentación del evangelio. Es vital para nuestro testimonio. Ahora, el texto se divide en dos partes. La primera parte es una instrucción general acerca de cómo vivir irreprochablemente entre los no creyentes. Y la segunda parte es una instrucción específica acerca de cómo vivir irreprochablemente sometiéndonos al gobierno. Vamos a ver cómo funciona esto al pasar por el texto. Este pasaje es realmente como una introducción a la sección central de la carta. Básicamente tienes este llamado a vivir irreprochablemente en la sociedad, y eso nos lleva al gobierno, el que vamos a ver hoy, pero también más adelante vamos a ver cómo se trata acerca de las relaciones entre maestros, siervos, matrimonio y la iglesia. Y uno de los temas más comunes aquí en esta sección, que es muy importante hoy para nosotros, es que estos no son situaciones ideales. Someterse a Nerón no era algo que tú te estarías emocionado por hacer. Esta situación de los maestros, el siervo y
y el Señor no es ideal. Y hay una situación no ideal también en la comunión, en la iglesia. Y el punto aquí de Pedro es que puedes vivir la vida cristiana en cualquier circunstancia. Una circunstancia mejor no te va a hacer necesariamente más fiel al Señor. Si tú piensas en el contexto en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, en el cual el cristianismo explotó, fue una situación menos que ideal. Entonces, ya nos ha enseñado Pedro en el capítulo 1 que vamos a tener dificultades, y una de esas dificultades va a ser, por ejemplo, las autoridades o el matrimonio o aún en la iglesia misma. Y estas dificultades nos van a hacer más como a Cristo. Y es en Cristo donde debemos de mantener nuestros ojos, no en nuestras circunstancias. De hecho, en el capítulo 2, verso 21 al 25, eso es exactamente lo que Pedro dice. Dice, mantén tus ojos en Cristo. Él es el ejemplo, que vino y vivió la vida perfecta y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él nos da el poder para vivir fielmente en un mundo no ideal. Él nos ha dado el patrón para hacerlo también. Entonces, eso nos da unas 4 semanas de sermones, esta semana y 3 más, acerca de cómo vivir la vida cristiana en una sociedad que tiene dificultades y que no es ideal. Y eso es muy relevante para nosotros. Vamos a ver lo primero. Dice, vive irreprochablemente entre los incrédulos. Aquí vemos una exhortación negativa en el verso 11, seguido de una exhortación positiva en el verso 12. La negativa es, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces aquí notamos inmediatamente, Pedro les recuerda a los cristianos de su identidad, los llama amados, queridos. Es importante ver que nosotros no estamos ganándonos el amor del Padre por nuestra conducta, que es, vamos a hablar mucho de nuestra conducta. Sin embargo, es por quién somos que vivimos de cierta manera. Entonces, es importante que Él los llama amados. Eso es quienes ellos son. Adicionalmente, los llama extranjeros y peregrinos. Entonces, tienes este recordatorio de los cristianos de quiénes son ellos y dándoles exhortaciones de vivir quienes ellos son, su identidad. Extranjeros, peregrinos es un tema hermoso en la Biblia. Es importante recordarnos que somos extranjeros, como dice el salmista en varias ocasiones. Somos extranjeros, no estamos en casa. Y por nuestra identidad, debido a nuestra identidad, vivimos de una cierta manera que es diferente a cómo vive el resto del mundo. Y eso involucra, primero, con lo que dice aquí, abstenerse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esto es un llamado a el dominio propio. Es un llamado a detenerse y a alejarse de deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque son peligrosos, combaten contra tu alma. Ahora, si tú tienes tu Biblia y te vas al capítulo 4, vas a ver esta palabra pasión aquí referida, y ves algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de pasiones debemos abstenernos? Verso 3 del capítulo 4 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Entonces hay una distinción clara en la manera como viven los cristianos, que debe ser diferente a cómo vive el mundo. Nos abstenemos de este tipo de pasiones. Y eso también incluye pecados relacionales, malicia, engaño, hipocresía, envidia. Esos son tipos de pasiones de la carne que combaten contra nuestra alma. Entonces debemos ser un pueblo que tenemos abstinencia, que tenemos dominio propio al vivir en este mundo. ¿Y cuántos de ustedes saben que el dominio propio no es común? No somos una cultura y no somos un pueblo y un mundo que seamos llamados como la gente más controlada.
hace algunos años, cuando salió la película de Twilight, de los vampiros, ¿no? Yo fui con mi esposa a ir a verla, y si no la has visto, es una película de vampiros. Y estuve tan frustrado con esa película que yo quería que Jacob se comiera a Edward y terminara todo. Pero después, unos años después, alguien me preguntó, Pastor Tony, ¿tú viste esa película? Y me preguntó, ¿qué pensaste? Y yo le dije lo que pensé. Y es muy interesante esa conversación cuando yo le pregunté, quién te gustó más, Edward o Jacob? Y todos me dijeron, Edward. Y yo le dije, ¿por qué? Este hombre frágil, con su escarchita en el sol que brilla. Y me dijeron, porque no dormía con su novia. Y me dijo, ¿dónde tú puedes encontrar un hombre como ese? Imagínate que tú tuvieras una conversación con alguien en la iglesia y te dicen eso. Eso está mal, ¿no? Porque en la iglesia debemos encontrar personas que no duermen con sus novias, ¿no? Esa es la idea. Tenemos problemas si ese es el punto, ¿no? Deberíamos ser un pueblo que nos abstenemos de las pasiones de la carne. Nuestro ejemplo no debe ser una película de vampiros, sino nosotros debemos ser el ejemplo de abstinencia y de dominio propio de estas pasiones carnales. Hace unas semanas fue el aniversario 76 del día D, ese día donde la alianza en la Segunda Guerra Mundial empezó la derrota de los poderes Axis, los alemanes y los japoneses. Y nos recordamos de ese día donde los soldados entraron con coraje a batallar, una batalla que era peligrosa para sus vidas. Y aquí nos dice Pedro que estamos en una guerra contra las pasiones de nuestra carne. Entonces no podemos tratar el pecado de manera ligera. El pecado no practica el distanciamiento social. Abstente de las pasiones de la carne. Por eso dice el Señor Jesucristo que si tu ojo te causa pecar, arráncalo. Pablo dice que pongas a muerte los deseos de la carne, que no gratifiquemos los deseos de la carne. Las buenas nuevas para el cristiano es que tú puedes tener una victoria real y observable sobre la carne, porque eres una nueva criatura. Puedes poner las cosas tu mente en las cosas de arriba, del cielo. Ahora, aquí está la exhortación negativa. Estas son las cosas que debemos evitar. Ahora, lo positivo, la exhortación positiva es lo que nosotros sí hacemos. Y creo que esto es importante, porque la santidad a menudo se habla como si fuera simplemente algo que acerca de lo que podemos evitar. Y Pedro aquí dice que no, la vida santa está marcada por las cosas que sí hacemos. Es por una vida marcada por la buena conducta. No es solamente acerca de decir no, aunque eso es importante. También es acerca de decir sí a vivir una vida hermosa en frente de un mundo que está viéndonos. Por eso Pedro dice, mantener entre los gentiles. Esto no es simplemente los gentiles étnicos, sino los no creyentes. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de visitación. Aquí vemos la razón, una razón adicional para abstenernos de las pasiones de la carne, es que esta vida hermosa nace de unos deseos piadosos. Todo nace de nuestro corazón. Si nosotros probamos que el Señor es bueno, no es una sorpresa que la conducta que sale de nosotros es buena. Este balance hermoso que Pedro nos pone aquí, que mantengamos nuestra conducta entre los gentiles como una conducta irreprochable. No te retires del mundo, no batalles contra el mundo, sino la palabra es una conducta irreprochable. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios. O sea, que se conviertan a través de tu proclamación del Evangelio en el día de la visitación. O sea, aquí ve en la carta
como Pedro está hablando de la oposición que los cristianos van a recibir. Y uno de estos temas aquí está hablando de calumnia. Calumnia fue una de las primeras persecuciones que recibió la iglesia. Y aquí vemos un grupo de cristianos expatriados están bajo tremendo escrutinio y crítica. Y estaban siendo acusados de ser enemigos del Estado y del César. Eso es muy importante en nuestra sección siguiente. Estaban siendo acusados de herir a los negocios por rehusarse a comprar ídolos, rehusarse a adorar a los ídolos. Estaban siendo acusados de ser caníbales por tomar la Santa Cena. Estaban siendo acusados de practicar el incesto por casarse con sus hermanas y con sus hermanos. Entonces estaban siendo acusados de un tipo de personas que eran supersticiosos. ¿Qué hacemos cuando somos calumniados? ¿Qué hacemos como cristianos cuando alguien habla mal de nosotros? ¿Regresamos el mal por el mal? No. Buenas obras. Esa es la palabra que usa Pedro para hermoso. No es la palabra típica para bueno, sino hermoso. Es una vida que atrae a las personas por su hermosura, por la hermosura del Evangelio. Ahora, hay 1,000,000 de aplicaciones que podemos aplicar aquí, ¿no? En tu propia vida, en tu propio corazón. Ser una persona generosa, dejar una buena propina, tratar a los servidores con respeto, con dignidad, cuidar a los ancianos, a los enfermos, a los refugiados, a los huérfanos, el prisionero, a ser hospitalarios. Una vida hermosa envuelve ser un pacificador, ser humilde, ser alegre, ser amable, tener un matrimonio feliz. Estas son cosas hermosas. Ahora, amigos, yo no creo que tengo que decirte la relevancia de este pasaje en el mundo donde nosotros vivimos. Son palabras increíbles y pertinentes para nuestro tiempo. Ahora mismo tenemos una oportunidad para poner el Evangelio en despliegue, mientras todos hablan mal y nos calumnian. Debemos hablar en favor de aquellos que están oprimidos, pero no podemos evitar vivir una vida que atrae a la gente al Evangelio. Pedro dice, vive una vida hermosa cuando eres calumniado, cuando eres maltratado por tu fe. No le dice a los cristianos que se vayan a defender contra cada acusación. No es quejarse, no es atacar a los demás. No, vive una vida atractiva, vive una vida hermosa. Vamos a hacer eso en la librería, en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio. Que la gente diga, hay algo que me atrae a esa persona. ¿Qué es acerca de esa persona? ¿Qué hay en esa persona que inspira este tipo de vida? Quiero eso. Eso es lo que debemos desear. A menudo los cristianos se quejan de sus situaciones. No hay una falta de quejas. Pero no pasan tiempo tratando de bendecir a su ciudad, a su nación. Recuerda las palabras de Jeremías a los israelitas que vivían en Babilonia. Y el profeta les dijo que debían buscar el bienestar de la ciudad. Que debían ser conocidos por bendecir y por hacer el bien en su ciudad. De la misma manera, Pedro dice aquí, Pedro no le dice a los cristianos, trata de poner un sticker atrás de tu burrito, pelea contra Nero, no ataques a tu familia en Facebook, porque eso empieza a traer más problemas. Esto es lo que debes hacer, vive una vida hermosa, vive una vida gloriosa, vive una vida irreprochable. La vida de Jesucristo. Eso es hermoso. Y entonces, imítalo. Por supuesto, no hacemos eso con nuestra propia fuerza. Pero ese es el modelo que nos va a dar este texto. Jesucristo nos ha dejado el ejemplo para que podamos seguirlo. Jesucristo vivió una hermosa vida. Y Pedro dice que hay una meta. Hay una meta en nuestra mente. Esa meta es que la gente pueda ser salva.
Eso creo que es lo que él quiere decir cuando dice que al ver tus buenas obras, al considerarla, al observar esas obras, y puede tomar un tiempo, puede tomar bastante tiempo para los incrédulos y los no creyentes, al analizar nuestra vida, que ellos puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. Esto puede ser interpretado en varias formas, pero creo que Tom Schreiner está en lo correcto cuando dice que lo que hace que los creyentes se conviertan a través de el día de la visitación, ellos van a unirse contigo en glorificar a Dios. Entonces el punto aquí no es arguir o pelear con la gente o a quejarte, sino vivir una vida hermosa que atrae a los no creyentes. Esos son los versos 11 y 12. Vive irreprochablemente en un mundo que es incrédulo. Nuestro testimonio está en juego y debemos proteger nuestro testimonio. Ok, segundo. Ahora estamos en lo específico. Esta semana vamos a ver el gobierno, después vamos a ver los siervos, después el matrimonio, después la iglesia. En esta sección que se trata de cómo vivir honradamente, irreprochablemente en la sociedad. Es acerca de el gobierno. Es muy similar a lo que dice Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Pedro le dice a los creyentes que deben someterse a las autoridades y da una razón y luego les da principios en los versos 16 a 17. Ahora, Pedro es muy importante que entendamos aquí porque Pedro les dice que no está simplemente diciendo que se retiren del mundo. Si alguien gana como presidente, me voy a mudar de este país. No, eso no es lo que dice Pedro. No, dice más bien, vive una vida honrada, vive una vida irreprochable donde estés. Entonces, vamos a ver 3 preguntas aquí. ¿Qué, por qué y cómo? ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué lo dice? ¿Y cómo podemos hacerlo? Aquí vamos a ver en el texto. ¿Qué? En el verso 13 dice, someteos a las autoridades. Esta palabra, someteos, gobierna toda esta sección. Eso es, reconoce el rol que tienen los líderes en el mundo. Ahora, a mucha gente no les gusta este texto. Y creo que hay buenas razones por la cual tenemos problemas con el concepto de este pasaje. Y una de las razones es que es teológica. Somos hijos de Adán. Somos hijos e hijas de Adán y rebelarnos contra las autoridades son tan viejas como el jardín del Edén. Eso es parte de la humanidad. Eso no es acerca de política. Eso es algo de la naturaleza humana. No nos gusta que nos digan qué hacer. Por eso tenemos problemas con este pasaje. Más aún, podemos hablar de teología a nacionalismo. No nos gusta someternos a la autoridad porque nos rebelamos. De eso se trata la independencia de nuestro país, ¿no? Y de nuestros países. No nos gusta someternos a otros. Y socialmente tenemos lo que se llama el libre albedrío y la libertad de hablar, ¿no? De decir lo que nosotros queremos decir. Y hablar mal de las autoridades entretiene a la gente. A la gente le gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Cuando la gente habla mal de aquellos que están en liderazgo. Ese tipo de cosas pasan alrededor del mundo, ¿no? Pero creo que hay una razón aún más importante. Y es que todos hemos tenido malas experiencias con aquellos que están en la autoridad. Algunos de nosotros hemos sufrido experiencias traumáticas, quizá con la gente que está en la autoridad, con la policía, con nuestros padres, con los maestros. Y muchos viven con esas heridas y tales experiencias están en su mente cuando escuchan un pasaje como este. Entonces, por estas razones, es un texto que no es muy popular. Y creo que se
intensifica la manera como la gente no le gusta esto en nuestro contexto político, ¿no? También. Pero debemos recordar que Pedro no está escribiendo en un mundo perfecto, ni tampoco un mundo políticamente perfecto. Nerón era el rey, Nerón era el emperador y Nerón era un mal rey. De hecho, Nerón mató a su propia madre, la misma madre que puso a su hijo en el trono en el primer lugar. Y más adelante, Nerón sería aquel que mataría a muchos cristianos, incluyendo quizá a Pedro. Y Pablo, los dos, Pedro y Pablo, escriben este texto bajo este régimen. Su meta no es ser agitadores políticos, sino misioneros fieles a su Señor. Este es un texto misional. Cómo vivimos en una sociedad y predicamos el evangelio en un mundo cuando es muy difícil hacerlo por aquellos que están en el liderazgo. Bueno, inmediatamente lo que queremos hacer cuando leemos esto acerca de someternos es ir a las excepciones, ¿no? Bueno, debemos tener desobediencia civil. Bueno, sí, la Biblia habla de algunos ejemplos de desobediencia civil, de los hebreos, a las hebreas en Egipto, y a Pedro diciendo debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, ¿cuándo debemos desobedecer a las autoridades? Cuando las demandas y las leyes civiles nos mandan a quebrantar las leyes de Dios. Cuando nos manda a quebrantar lo que Dios nos manda, ahí es cuando debemos desobedecer. Pero eso está implícito en la misma idea de someternos, porque dice aquí, someteos por causa del Señor. Debemos hacerlo en una manera que honra al Señor. Y si nos llaman a someternos a algo que no honra al Señor, pues no debemos someternos. Pero ninguno, ni Pedro ni Pablo, está hablando de excepciones aquí. No nos dan excepciones. Simplemente nos dan el principio general. Ahora, hay dos verdades aquí que debemos mantener cuando se habla del gobierno, especialmente cuando estamos hablando de alguien como Nerón. Aquí es bastante comprensivo desde lo más importante como Nerón, el rey, a los gobernadores. Primero, todos los líderes van a rendir cuentas a Dios. Eso no significa que no hagamos nada. Eso no significa que simplemente dejemos dejar que los emperadores y los que están en liderazgo hagan mal. Ellos van a rendir cuentas a Dios. Segundo, podemos descansar en la providencia de Dios. Mucha gente no puede ver más allá del gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno soberano de Dios, por encima del gobierno civil. Muchas veces Dios instituye estos malos gobiernos como una manera de juzgar y como una manera de purificar a su pueblo. Dios tiene sus propósitos y Dios es el que pone a los gobiernos. Entonces, muchos cristianos a menudo se enfocan demasiado en la política y lo hacen cuando no ven que Dios está sobre el gobierno. Entonces, sí, nos involucramos en el proceso político, pero no hacemos un ídolo del gobierno. ¿Cuán grande es este sometimiento? ¿Cuán extenso es? Dice el texto, a toda institución humana. A toda institución humana, dice el texto. Aquí hay una distinción entre la autoridad humana y la autoridad divina. Debemos recordar que los líderes humanos son criaturas, no son el creador. Dios es el creador. Entonces, dale a los líderes humanos lo que ellos merecen, pero tu suprema lealtad debe ser a Dios solo. Ahora, motivación. ¿Por qué? Por causa del Señor. Esta es nuestra motivación. Por esto debemos ser buenos civiles. Debemos tener una motivación más grande que simplemente someternos a la autoridad. Nuestra obediencia, nuestro sometimiento es por causa del Señor. Es porque queremos honrar a Dios. Eso quizás sea incómodo para ti, pero mantener tu límite de velocidad en las calles honra al Señor.
nuestra motivación primaria al obedecer las autoridades es honrar a Dios. Y lo honramos cuando obedecemos su palabra. Tenemos una gran motivación para ser ciudadanos honrados. Ahora, aquí hay un llamado a aquellos que están en liderazgo. Aquellos líderes dice que están enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si cualquier persona en liderazgo tiene esta posición, es para castigar a los malhechores y animar a los que hacen el bien, porque Dios se preocupa de sus criaturas. Entonces, aquellos que están en liderazgo deben hacerse cargo de que los ciudadanos florezcan en las circunstancias donde están en su sociedad. Entonces, en un sentido, debes estar animado a hacer tu trabajo bien, porque no es simplemente acerca de hacer tu trabajo y de mantener tu trabajo, sino de contribuir a los propósitos de Dios. Y tú debes apuntar a la gente a la bondad de Dios. Dios es bueno y Dios ha establecido este orden. Y puedes participar en este propósito de Dios al castigar a los malhechores y al honrar y a alabar a los que hacen el bien. Entonces aquí está el por qué. El que es someteros a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Dos razones. La voluntad de Dios y nuestro testimonio. Esta es la voluntad de Dios, dice el texto. Es la voluntad de Dios que hagas el bien. Es la voluntad de Dios que vivas como un buen ciudadano. Pedro tiene en mente que la voluntad de Dios es importante. Eso lo va a mencionar más adelante también. La voluntad de Dios es que sufras por causa de Cristo. Qué impresionante, ¿no? Este texto. Haz el bien a aquellos que te odian. Bendice a aquellos que te maldicen. Y ora por aquellos que abusan de ti. Eso es una exhortación increíble. Necesitas más que simplemente estar de buen ánimo para hacer esto. Debes ser movido por el amor y reconciliar de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Seguimos la voluntad de Dios. Seguimos el camino que Cristo nos ha dado. Y haciendo esto, enmudecemos la ignorancia de los hombres. Cuando hacemos esto, cuando vivimos de esta manera, puedes enmudecer las acusaciones que le hacen a los cristianos. Tenían planes para quitarnos de nuestro lugar, que tenían planes para calumniarnos, su lealtad es a otro reino. ¿Y cómo ellos responden a estas acusaciones? Haciendo el bien. Ahora, el gobierno no tiene un derecho de decirnos qué debemos predicar o enseñar. Si ellos nos dicen eso, pues debemos rebelarnos. Pero sí tienen un derecho de decir, por ejemplo, no rompas esta ley acerca de la salud, por ejemplo. Y es al someternos a este tipo de leyes que podemos silenciar y enmudecer todo tipo de calumnia, donde sea que estemos. Este tipo de actitud no le causa daño al evangelio. Más bien lo hace más hermoso, lo hace más atractivo. Ahora, ¿cómo? Dice un par de cosas. Primero, usa tu libertad correctamente y dale a cada relación lo que merece. Primero, usa tu libertad correctamente. Dice, anda como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. En otras palabras, no uses tu libertad en Cristo como una excusa para desobedecer las autoridades del gobierno. Ahora, ellos pudieran responder como los celosos, ¿no? Que decían, no, nosotros vamos a atacar el gobierno porque nuestra autoridad es Dios.
La libertad cristiana significa que tenemos la mejor tipo de libertad. Hemos sido libres de condenación, hemos sido libres de la ley. No somos libres para rebelarnos, somos libres para obedecer a Dios, como los siervos de Dios. Esta es una de las maneras como servimos a Dios. Nos sometemos a ellos, no solo porque somos sus siervos, sino porque somos siervos de Dios. Y eso es una libertad gloriosa. Este tipo de libertad es la que debemos tener. Y luego da un verso hermoso para resumir. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dale a cada relación lo que merece. Depende de quiénes son, debemos responder apropiadamente. Hay una relación social, eclesial, espiritual y política. Y debemos tener una respuesta distinta. Socialmente honramos a todos. ¿Por qué? Bueno, porque hay esta cosa que se llama Imago Dei, gran nombre para una iglesia. Porque creemos que todos están creados a la imagen de Dios, la Imago Dei. Son dignos de honor. Dar honor, honrad a todos. Un pastor llamado John Stott dice, el Dios de la revelación bíblica, siendo el creador y reador, es un Dios que se preocupa del bien material y espiritual de todos. Dios se preocupa por todos, la viuda, el huérfano, y llama por la justicia. Le dice a su pueblo que sean una voz por las que no tienen voz, defender a los que no tienen poder. Y añade un texto profético. Es claro en estos pasajes del Antiguo Testamento que Dios odia la opresión y que ama la justicia en todo lugar. Todo este flow, todo esto nace de nuestra visión de Dios como creador y redentor. Él le importa el bien holístico o total de todas las personas. Y la aplicación eclesial aquí, en el verso 17, dice algo distinto. Dice, amad a los hermanos, en referencia a la iglesia. Pedro está hablando aquí del hecho de que hay una relación especial que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hablamos hace unas semanas que debemos amar a todos con un corazón puro. Amad a los hermanos. Y luego dice, ¿qué hacemos con esto? Temed a Dios. Solo Él debe ser reverenciado y adorado. En un día cuando todos decían, César es el Señor, el cristiano diría, dad a César lo que es el César, pero de Dios. Políticamente, honramos al rey. Ahora, a la luz de Nerón, pudiéramos concluir que no debes estar de acuerdo con las políticas y las prácticas de los reyes para poder honrarlos de una manera que honre al Señor. No, el llamado aquí es a honrar al rey. Pablo le predicó el evangelio a Félix y a Agripa, pero también los respetó como líderes. Puedes ver cuán respetuoso fue en esos textos, en Hechos. Entonces, déjame resumir este párrafo y traer algunos recordatorios del Nuevo Testamento. ¿Cómo pueden ciudadanos del cielo, extranjeros y peregrinos, amados por Dios, cómo vivimos como ciudadanos de la tierra? Aquí hay algunos pasos de acción. Debemos someternos a las autoridades gubernamentales, reconociendo el diseño de Dios para ellos y agradeciendo a Dios por todo el bien que se hace a través de ellos. Segundo, debemos orar por aquellos que están en liderazgo. No podemos ser el tipo de cristianos que pasamos más tiempo criticando que orando. Tercero, sé un buen ciudadano. Paga tus impuestos, obedece la ley, sé respetuoso, ten una conciencia limpia delante de Dios. Siguiente, busca el bienestar de tu ciudad. Como Jeremías nos enseñó, sirve a la ciudad, sirve al país por el bien común. Siguiente, participa en el proceso político con verdad y justicia y con el bien común en mente.
Si tú eres un líder civil, la Biblia tiene mucho que decirte acerca de dirigir con valores bíblicos y traer tus convicciones al ámbito público. Te di varias citas del libro de Proverbios, por ejemplo, que habla mucho del carácter del rey y sus acciones. Siguiente, descansa en la providencia de Dios. Creo que vemos que la soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre en la Biblia nos ayuda a calmarnos y podemos descansar en la soberanía de Dios. Sin importar la circunstancia, podemos decir todos juntos que nuestro Dios reina. Y finalmente, dale tu máxima lealtad al Rey Jesús. Jesús, quien tuvo toda honra antes de la creación y sin embargo se vació a sí mismo y vivió y sufrió injustamente. Murió por manos de sus enemigos y resucitó como el glorioso Hijo de Dios vindicado. Nos ha perdonado, nos ha dado nueva vida. Es digno de todo honor y toda lealtad. Y pronto Jesús va a establecer un reino con un solo partido, en el cual va a gobernar con justicia y paz perfecta para siempre. Los reyes y los reinos pasan, pero el reino de nuestro Cristo permanece para siempre. Como dijo el autor, Cristo va a reinar donde el sol termina. Su reino va de mar a mar y permanece para siempre. A Él sea la alabanza por siempre y todos le den sus coronas a Él. Y con cada mañana lo alabemos con sacrificios de nuestros labios y que podamos cantar y proclamar las alabanzas de su nombre. Las bienaventuranzas abundan donde reina Él. Ahí podemos descansar eternamente y todos los que sufren son bendecidos en Él. Toda criatura traiga sus bendiciones al Rey. Que los ángeles canten y la reina y la tierra repite. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que tú apliques esta verdad a nuestros corazones, que podamos ser testigos fieles delante del mundo que nos observa, que podamos ver a otras personas venir a Cristo por causa de nuestra obediencia a ti. Que tú hagas eso en nuestro corazón por el bien y la gloria de Cristo. Y todos decimos amén y amén. Vamos a cantar.